¿Cómo están? Noche de jueves en Coapé, acá de manera puntual, ya llegando con todo el equipo para informarles todo lo referente a las noticias del plano policial, siempre acompañada de mi coequipe Raúl Bogarín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Judith? Saludos a todos los televidentes. Hoy tenemos mucho que contarles acerca de lo policial. También vamos a hablar enteramente de cómo fue esta gestión del comandante, qué faltó, qué no faltó, qué se debe de hacer, todas esas cuestiones. Exacto, porque el comandante actual de la Policía Nacional decide dar un paso al costado, pero hablamos de una decisión personal. Y él nos va a contar en más detalles en esta entrevista que vamos a compartir con ustedes hoy, in extenso. Ahora, y no solamente hablamos de eso. Sí, disculpame que te interrumpa. Sí. O sea que él no va a culminar su proceso de la comandancia. Y muchos detalles no nos quiso dar, pero más bien habla de una decisión personal. Y tiene que ver con las promociones, porque de eso pues depende el tema de los ascensos y demás cosas, ¿verdad? Así se manejan. Pero hoy les vamos a explicar en esta entrevista, porque también, por supuesto, hicimos un balance acerca de la gestión del comandante actual dentro de las filas policiales, ¿eh? Eso enseguida, porque ahora queremos hablar un poco acerca de esta información de último momento que refiere a lo acontecido en las penitenciarías del interior del país. Estamos hablando de las cárceles de Concepción, Misiones e Itapúa. Bueno, 3 miembros del PCC fueron asesinados, pero de manera simultánea. La decisión supuestamente está por parte del Tribunal de Disciplina de la Facción Criminal. De esa manera se rigen, porque habrían incurrido en ciertas traiciones y esto tuvo sus consecuencias. O sea, como fallé y veis a cada uno, UPI, oye, corregí a su ley, como ellos actúan. Tenemos las identidades de cada uno para poder Estos compartir. Son. Sí. Ahí vamos a abrir acá para mostrarles bien. Hasta acá. Bueno, ahí vemos está. en las imágenes. Primeramente le vemos a Jorge David Centurión, quien estaba en la penitenciaría de Misiones. Luego le vemos a Ronaldo César dos Santos, estaba en Concepción. Y por último a Carlos Amarilla, él en Itapúa. 2 por ahorcamiento y 1 le pusieron sustancias ilícitas. Se habla de medicamentos y esto generó sobredosis, pero de manera provocada. Claro, para que no se vea esa hazaña, por ejemplo, del apuñalamiento, de otras cuestiones, sino que para que parezca una muerte por decisión. Claro. Exacto. Y dicen que sus antecedentes con respecto a la falla o la indisciplina dentro del Tribunal de la Facción Criminal PCC data desde el año 2019. O sea que ellos tienen otra vez una instancia dentro de lo que significa su facción, donde analizan la conducta de cada uno y los juzgan. Claro. Se reúnen también en las penitenciarías, empiezan a hablar con ellos y cuando lo encuentran culpables ya actúan de esta forma. Anteriormente eran más sanguinarios, de acuchillamiento, incluso llegando a la decapitación, pero ahora de esta forma, ahorcamiento, medicamentos controlados. Lo cierto es que en las últimas horas hasta el Ministerio de Justicia realizó un comunicado. Difundieron eso hablando acerca de lo acontecido y mencionan que por su parte van a estar dando seguimiento, investigando lo que pasó en realidad para poder dar oficialmente la versión. Y lo más llamativo de todo esto es que ocurrió casi todos en el mismo horario. Todos fallecieron en la misma hora. Ese dato es lo que justamente no manejaba Raúl. Si bien fue de manera simultánea, ¿con cuántos días o cuántas horas de diferencia fueron? Casi todos en la misma hora. Ocurrió, ¿no? O sea que se pusieron en contacto, ahora vamos a actuar. Seguramente cada penitenciaría tiene su horario de cambio de guardia o algo por el estilo y en ese momento aprovecharon. Pero atendé a este dato, Raúl, porque dice que 4 son los que estaban siendo juzgados, pero uno se terminó salvando por la intervención de guardiacárceles. Estaba a punto. El cuarto, que fue juzgado también y condenado. Condenado a muerte. O sea que ya está nada más ahí, esperando su hora. Y en este caso nada más se habla de la intervención de los guardiacárceles, pero veremos, ¿verdad? Porque finalmente muchas veces corren con su suerte allí adentro, así como estos 3 que están viendo ustedes en las imágenes, que fueron ultimados en las últimas horas por el Tribunal del PCC. A las 17 horas fue que sucedió. A las 17 horas... Todos. ¿De hoy? De hoy. Hoy fue que sucedió todo esto. Bueno, ahí está entonces la información de último momento referente a estos crímenes que se dieron en distintas cárceles del interior del país. Bueno, Raúl, hablemos ahora acerca de lo que respecta a la policía, ¿verdad? Porque finalmente trabajamos muy de cerca
con ellos, ¿verdad? Muchas veces en el tema de los operativos y más que nadie sabemos acerca de las dificultades por las que atraviesan, ¿verdad? Sí. Podemos hacer fácilmente una comparación con años anteriores, con lo que es actualmente, pero también podemos ver de cerca las falencias en muchos de los casos, ¿verdad? Si bien tratan de hacer el trabajo, hay ocasiones donde el factor limitante son los recursos. Exactamente, porque nosotros a lo largo de este periodo estuvimos recorriendo varias comisarías y lo que se reclamaba era que se tenía 50.000 guaraníes por día para una patrullera, que no es casi nada. Si hacen una persecución, ya no tienen como para poder seguir una hora más o una hora después. Sí. Ya no tienen. Lo cierto es que el equipo de Coapé se sentó con el comandante actual de la Policía Nacional para hablar frente a frente acerca de la gestión policial actual. Atendiendo que él se va retirando, quisimos acceder a su reflexión de cómo deja actualmente, si está conforme con esto y por sobre todo saber en qué instancia nos encontramos para mejorar en ese sentido, ¿verdad? De lo que respecta a los recursos, entre otras cosas también. Y vamos a compartir con usted esta entrevista que dura unos 10 minutos aproximadamente, pero presten mucha atención. Comisario Gilberto Fleitas, por supuesto que queríamos haber tenido el honor de tenerte en piso en el programa Coapé, pero como no pudo ser posible, entonces vinimos hasta vos. Gracias por recibirnos en tu casa, ¿verdad? Para hablar un poquitito acerca de lo que fue tu gestión, que empezó desde el 2022, ¿verdad? Queremos que nos hagas un poco una reflexión sobre eso hasta ahora. Sí, gracias Judith, gracias a los compañeros, también a la teleaudiencia, mi saludo. En realidad que uno viene a la policía para ser policía y después con el tiempo se da cuenta de que puede ir más, entonces uno aspira a la máxima instancia que viene a ser la comandancia de la policía. Cuando asumimos el 4 de febrero, que ya hace un año, 6 meses y días, hoy, hemos tomado la iniciativa de mirar un poco todo el esquema de la policía, por sobre todo, y cómo comunicarnos con la comunidad, cómo comunicarnos con la sociedad, con ustedes, los periodistas. Entonces habíamos fortalecido en primer lugar el Departamento de Relaciones Públicas, habilitar una página oficial de la policía de tal modo a que todo lo que haga la policía y lo que deja de hacer, escuchar los criterios positivos y negativos, también tener en cuenta eso, acentuar un poco y en primer lugar fue comunicarnos con la ciudadanía. Antes de que ingreses y que empieces tu gestión, comandante, ¿se notaba esa diferencia de la relación, la comunicación de la policía para con la gente, ya sea para con los medios de comunicación también? ¿Vos identificaste esa falencia? Sí, porque hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta en la seguridad de un país, en la seguridad y en la inseguridad. En este caso, el aspecto objetivo, el trabajo normal, la realidad estadística que todos los días generamos como policía, y la otra parte es la parte subjetiva, la percepción del ciudadano hacia su policía, la imagen que damos como institución. Entonces, necesariamente teníamos que interactuar con la ciudadanía. Y el único medio formal que teníamos es el Departamento de Relaciones Públicas, habilitar una página oficial que todos los ciudadanos sepan lo que hace su policía a nivel nacional e internacional, que al entrar un ciudadano extranjero pueda entrar a la página policial y pueda darse cuenta cómo es la seguridad en Paraguay. Ahora, comandante, va culminando tu gestión. En esta vamos a hablar un poco más en detalles del por qué estamos refiriéndonos a eso. Atendiendo a eso, en este tiempo que te tocó estar al frente como titular de la Policía Nacional, ¿estás conforme con lo que dejas? Yo estoy muy conforme y estoy orgulloso de ser policía al mismo tiempo. Todo el trabajo que veníamos realizando, no solamente siendo comandante, sino uno se prepara para ser comandante y uno se prepara para llegar a la máxima instancia. Y yo venía preparando algunos equipos, algunas estrategias en la policía y fundamentalmente en la prevención policial. La policía paraguaya es un 80-85% netamente preventiva y un 15% del trabajo investigativo en Paraguay. Y en ese sentido el trabajo investigativo venía ingresando al campo de la tecnología, no así el trabajo preventivo que veníamos desarrollando casi empíricamente. Entonces nosotros veníamos analizando cómo generar un trabajo técnico, preventivo, que la ciudadanía se dé cuenta, que usted periodista tenga a través de su celular el comportamiento del delito, la estadística que sea pública, que el ciudadano llegue a
a tener conocimiento de la realidad estadística de nuestro país, por sobre todo. Entonces vimos la necesidad de diagnosticar todo aquello. Comandante, ¿en qué momento de tu carrera decidiste que ibas a aspirar por la comandancia? Sí, en realidad que no es fácil pasar los filtros en la policía. Cada trabajo policial trae consecuencias jurídicas para un policía. Y cada tentación que hay por el camino. Y llegar a conformar el cuadro de general en la policía para nosotros no es fácil. Y cuando llegué al grupo de generales de la promoción, que creo que entramos 12 en los primeros tiempos, ya uno piensa que puede llegar a la máxima instancia, instancia policial, ¿verdad? Entonces ya llega en ese grupo y los demás pasan a retiro. Y uno se capacita, se prepara y compite para tal efecto, pero una competencia sana, ¿no? En ese momento que se te instaló en la cabeza de que si ya ibas a pelear por ser comandante alguna vez, ¿qué es lo que se te venía en la mente y decía, por ejemplo, cuando yo sea comandante o si soy comandante, eso quiero mejorar? Bueno, yo tengo un diagnóstico claro de lo que es la policía en nuestro país en materia de seguridad. Gracias a Dios estuve como instructor por la OEA, viajaba a Centroamérica, a México, a Sudamérica, dando charlas en materia de crimen organizado, y ahí uno comparte y conoce cómo funcionan los países, la seguridad de los otros países. Entonces, no estábamos lejos nosotros de la realidad. Incluso estadísticamente estamos bien. Veníamos bajando nuestra estadística del año 2000, que teníamos 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado cerramos 6,3 por cada 100.000 habitantes. Increíble, ¿no? Paraguay, ¿cómo está? La ciudadanía no tiene esa percepción que nosotros tenemos. Y teníamos que mirar un poco ese aspecto. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí hay un punto subjetivo que tenemos que tener en cuenta también como policía. Ahora, comandante, de acuerdo a tu experiencia, ¿desde dónde vos crees que viene esa percepción de la gente, del pueblo, hacia la policía y que está un poco gastada en ese sentido la imagen? Bueno, la policía en el mundo tiene dificultades. Nosotros veníamos teniendo compañeros de trabajo involucrados en hechos punibles, seguimos teniendo en menor porcentaje hoy día, pero es probable que sigamos teniendo porque la corrupción penosamente es parte de una institución pública aquí, en cualquier país del mundo. Pero nosotros hemos luchado bastante y no importa que hoy nuestra estadística, mi querida Judith, lleguemos a ser primero en materia de seguridad en la región, si nuestra imagen está allá por las nubes. Entonces teníamos que hacer jugar las dos cosas, la parte objetiva y la subjetiva. Yo puedo pensar, de repente puedo tener una percepción inadecuada hacia vos, pero sin embargo sos una excelente persona. Eso es lo que queremos nosotros implementar en la policía. ¿Y cómo se puede hacer eso, comandante? Y hemos trabajado bastante. Primero mejorar nuestra oficina de relaciones públicas. Hemos capacitado a la mayoría de las personas que están ahí, que se conviertan, no como ustedes, pero aunque sea, que sepan transmitir lo que hace su policía. Sean más abiertos. Más abiertos, por sobre todo. Le recibimos a la gente, trabajamos con todas las comunidades vecinales. Nosotros hoy nos quejamos todo, Judith. ¿Por qué salen rápidamente los delincuentes? ¿Por qué tanto la desconfianza hacia la policía, la desconfianza hacia el Ministerio Público, hacia el Poder Judicial? Y tenemos que entender que estamos en un sistema acusatorio de hace 20 años. Cambió nuestro sistema penal, que todo vamos por el juicio oral y público. Todo lo que hacemos tiene que ser público, así dice la ley. Entonces necesitamos una evidencia científica. Y nosotros estamos un poco débil aún como institución, tanto el Ministerio Público y la policía, en equipos tecnológicos que pueda generar esa evidencia científica. Entonces van a seguir saliendo los delincuentes de las cárceles sin que pueda haber una evidencia contundente en relación a su vinculación o no. Es probable que menos condenas sigamos teniendo hasta tanto fortalezcamos esa institución forense que pueda generarnos evidencia y que podamos dejar a esa gente en mayor tiempo en las penitenciarías. Exacto. Ahora, por otra parte, comandante, te estabas refiriendo hace instantes al tema de la corrupción en las filas policiales. Estos últimos días tuvimos acontecimientos delictivos que involucran a uniformados que estaban en pleno trabajo de ascenso. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Ustedes tienen así identificado un grupo que posiblemente ya manejaban la información de que se estaba inclinando un poco hacia el tema de la delincuencia? ¿Y por qué eligen ser policías y a la par delincuentes? Una pena porque son oficiales ya de grado de 14, 15 años de antigüedad. Sí. Seguramente que tienen familia, yo no los conozco
a los dos, pero hemos tratado de fortalecer la investigación interna. En todas las instituciones públicas la investigación interna es débil porque no te permite hacer lo que hace un fiscal o una investigación jurisdiccional. Solamente nos basamos en testificales, algunos elementos de circuito cerrado, no podemos más allá investigar profundamente a veces, y eso lógicamente dificulta el trabajo investigativo administrativo interno, sí, por un lado. Por otro lado, nosotros en la institución policial, que hoy tenemos una ley de educación policial independiente a la orgánica, estamos regidos por el Ministerio de Educación, tanto en los cursos de formación, los cursos de capacitación, maestría que tenemos dependiente del ICEPOL. Ahí no se le enseña a ser delincuente, ahí no se le enseña otra cosa más que la doctrina policial y para ser profesional y servir a la ciudadanía. Creo yo que ninguna universidad, ninguna facultad enseña para ser delincuente. Entonces, estas personas que vienen a veces con otros objetivos y penosamente a veces da una imagen mala hacia la institución o que ingresa, o sea, por culpa de una persona a veces nos alcanza a todos, pero seguirá probablemente en el tiempo. Pero lo importante, mi querida Judy, es que la institución tiene que ser fuerte, tiene que actuar con fuerza, así como estamos actuando hoy. La policía está trabajando al máximo, ha ido un equipo de Asunción para atender esa situación en el departamento de Paraguarí y ahora estamos teniendo un resultado bastante importante, no importa quién sea. Ahora, con respecto a estos dos últimos casos, comisario, porque hablamos de policías que finalmente terminaron siendo asaltantes. ¿Usted cree que ellos ya eligen seguir la carrera con esa intención o algo sucede por el camino? Hay un quiebre, atendiendo justamente a las jerarquías que tenían estos dos. Bueno, en el caso particular de estos dos, estaban haciendo curso. Y cuando uno hace curso, no puede hacer las dos cosas. Tiene que estar en el curso, a veces tiene que trabajar. No hay un control directo de aquellas personas porque tienen dos, tres funciones. Y eso pasa también en las fuerzas militares, a veces haciendo curso uno. Pero eso no es justificativo alguno de que una persona tenga que romper esa línea recta que tiene que seguir. No, es probable, reitero, que sigamos teniendo, pero hemos disminuido, ha disminuido el comportamiento, ha mejorado en ese sentido, a mí me consta, pero penosamente estos últimos acontecimientos de nuevo mancha un poco la imagen de la institución y de todos nosotros. Pero lo importante es que nosotros hemos actuado con el Ministerio Público y están a disposición ahora de la justicia. Bueno, y comandante, si bien me comentabas hace instantes que mejoraron un poco en lo que refiere a la comunicación para con la ciudadanía, estamos también, creo que, debiéndole un poco a la gente el tema de recursos, ¿verdad? Creo que estamos un poco aplazados en ese sentido, ¿no? Bueno, no tan aplazados, no. Hay dificultades. Sí, tengo que decir que hace como 10 años no hemos recibido una cantidad importante de patrulleras. A nosotros tanto sería un sueño recibir una cantidad de 1000 patrulleras, por ejemplo, en un momento dado, pero no hemos recibido esa cantidad, mucho menos ni la mitad, ni un 300 vehículos. Sí, el año pasado hemos adquirido una cantidad de casi 500 motocicletas, gracias al apoyo del gobierno nacional, para que podamos de repente acentuar las vigilancias o las patrullas diarias y nocturnas que tenemos a nivel urbano. Tenemos escasez de equipos tecnológicos, tenemos infraestructuras o estructuras de comisaría que hoy están cayendo de nosotros, que tenemos que mejorar en situaciones precarias. Entendemos muy bien la posición de muchos colegas en el interior del país, no solamente en el interior, acá desde el central tenemos esa dificultad. Dependiente de ese presupuesto, que ya ahora se presentó de nuevo, que ya en la época... ¿Qué es del cuánto? De 2024. No, ¿y el monto? Y es 3.2 billones de guaraníes. Y ese de 3.2 billones de guaraníes, 89% es salario. O sea, 10% tenemos para inversión, para compra. Entonces, independiente de ese presupuesto normal, la comandancia presentó una ampliación presupuestaria de 1.5 billones de guaraníes para que podamos tener acorde a las necesidades básicas que necesita hoy la policía de Paraguay. O sea, que se ha empleado exclusivamente en recursos. Necesitamos una cantidad importante de patrulleras, de motocicletas, y no solamente patrulleras, necesitamos aumentar, si es posible, el triple
de la posibilidad de combustible a través de Petropar, porque de nada sirve comprar los móviles y no tener combustible. Hoy estamos teniendo 1.500.000 de guaraníes por camionetas en un mes, que no alcanza 2 tanques llenos en un mes. Y después tenemos que hacer malabarismo. O sea que nosotros, ¿para qué comprar las patrulleras si no vamos a tener el aumento de combustible? ¿Para qué comprar las patrulleras si en 6 meses no vamos a tener cubiertas? O sea que hay una necesidad que tenemos que nosotros coordinar todo, y en ese presupuesto de 1.5 billones está todo previsto, las necesidades básicas. ¿En qué instancia está esto, comisario? Y está en el Ministerio de Hacienda. Dios permita que se tenga en cuenta esa ampliación, que no es fácil. Creo que no va a ser fácil, no. Creo, yo no soy tan optimista en ese sentido de que este año pueda ingresar tal vez en el año 2025, se pueda, una vez que se dé una interpretación más adecuada a la situación. Bueno, ahora, comisario, hablando un poco acerca de lo que respecta a tu carrera, ¿vas a pasar a retiro? ¿Esto es por una decisión personal? Explícanos un poco eso. Bueno, estoy muy contento, eso puedo decir. Estoy muy feliz después de 33 años de policía uniformado, de trabajo permanente. Ustedes me conocen. Gran operativo. Y siempre he estado ahí trabajando con todos ustedes. Ustedes también son prácticamente policía con nosotros. Y sinceramente eso motiva sí a una persona, pero también tengo que prepararme para la vida, para la otra vida, para la vida familiar. Hoy tengo hijos que tienen que ir a la universidad. Yo no he tenido oportunidad, siendo policía, de participar en la reunión de un colegio con mis hijos, por ejemplo. No he tenido esa oportunidad. Siempre me reclaman a mis hijos, y justamente reclamándome a mis hijos de no participar con los padres, me ha pasado esta dificultad de quedarme con una pierna hoy. O sea que la primera oportunidad que tuviste ir a compartir con ellos, ya te lesionaste. Así mismo. Siempre por una buena causa, sí, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Tu familia está conforme con tu decisión de retirarte, comisario? Porque creo que sí te da la posibilidad que sigas. No sé si tuviste ciertas propuestas de seguir por parte del gobierno entrante. Si a mí hoy me dijeran hay que seguir o hay que trabajar con nosotros, con mucho gusto. Pero también hay que tener en cuenta que esta policía necesita dinamizarse, necesita armonía. De nada sirve esta cantidad de 30.000 hombres y mujeres que de repente no haya armonía, no haya coordinación interna, institucional, y eso va a afectar directamente la seguridad interna, eso va a afectar directamente a ustedes, a la ciudadanía. Entonces uno es consciente de eso. Entonces le corresponde a otra promoción, le corresponde a la promoción 91 tomar la posta en la Policía Nacional. Le deseo lo mejor, los mejores de los éxitos a la promoción 91, a la promoción 92 y a la Policía Nacional. Bueno, una vez dejado las filas policiales, comisario, habiendo concluido o cumplido con el deber, como se le dice, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Ser padre de familia, directamente de la familia nomás, comisario? Bueno, yo soy docente. Estoy como docente en la escuela judicial, estuve como docente en la Academia de Policía, y hay muchas actividades que seguramente voy a estar desarrollando en el tiempo. Bueno, y si vas a jugar partido, vamos a cuidarnos un poco más. Tengo que mejorar mi pierna. Bueno, gracias, comandante. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Sí. A ustedes muchas gracias. Y éxito también. Gracias. Dentro de toda una amena conversación, más que una entrevista, ¿verdad? Donde hubo mucho sincericidio dentro de todo, porque sin tapujos el comandante actual decidió referirse a las falencias, a las debilidades de la policía, pero también destacó algunas fortalezas, porque hay que dar también crédito en lo que respecta a la actuación últimamente de la policía, dentro de todo con todas sus limitaciones. Sí, porque han hecho trabajos buenos. Seguramente, como bien lo mencionó, hay personas que tienen el atuendo de la Policía Nacional, el uniforme, pero que no representa a todos los que hacen buen trabajo, porque hay que destacar, hay muchos buenos policías y más de una persona va a decir que sí. Y todos señalan a todos cuando pasa algo irregular, pero son pocas las personas también que señalan cuando se hace algo bueno. Exacto, y acá es muy importante mencionar que precisamente también le consultaba al comandante cuando hay sospechas hacia un uniformado de que está incurriendo en corrupción o en estos tipos de delitos que se dio a conocer mediante estos últimos acontecimientos, donde incluso hasta uno terminó siendo abatido y el otro detenido. Si bien
está el secreto a voces, se necesitan elementos y que normalmente el equipo de investigación de la policía no está tan preparado o no tiene la facultad de poder proceder a una investigación completa como lo hace el Ministerio Público en los distintos tipos de hechos punibles, lo que dice. Entonces es bastante limitado. Por más de que tienen la info de que posiblemente uno de ellos está andando en malos pasos, es un poco difícil de comprobar, a menos que una vez suscitado el hecho ya puedan intervenir, como se hizo en estos últimos acontecimientos. Claro, totalmente. Es muy difícil esa parte porque muchas veces cuentan con los elementos, hacen un trabajo investigativo, pero ¿qué pasa a la hora de ir por esa persona que tiene orden de captura o problema judicial? Van y se encuentran que no tienen orden de allanamiento o que el juez no firmó, mañana vení, y de esa manera pierden otra vez otros procedimientos que pueden llegar a hacer. Exactamente, pero muchas verdades de por medio. Y también nos comentó que va a dejar de ser comandante, dando paso a la promoción 91, donde está Carlos Benítez y compañía. Creo que son 8 aproximadamente, y de entre ellos van a tener la oportunidad de ser el nuevo comandante. Y le pregunté al comisario ¿quién sería? Fleitas qué va a hacer después de dejar de ser comandante. Yo pensé, ¿quién sería el comandante? No, vos sabés que no se animó ¿No? a dar, no. Dijo, ¿Por no voy el a pasillo opinar. de la comandancia? No voy a opinar en ese sentido, dijo, pero resuena un nombre que todos ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que solemos cubrir esa área sabemos, pero por supuesto hay que esperar, ¿verdad? No vaticinar, ni anticiparnos, ni aventurarnos, como se dice. Ahora, lo cierto es que el comisario Fleitas dice que se va a dedicar a su familia exclusivamente. Porque mencionó que no tenía mucho tiempo. Sí, y justo estaba lesionado en esta entrevista. Se le rompió el... ¿Cómo era, Ana? No quiero fallar en el término. ¿Algo El del tendón. pie? El tendón. El tendón de Aquiles, sí. Porque se fue a un encuentro de fútbol de sus compañeros, de los compañeros de su hijo. Y dijo, la primera vez que decidí ir a participar, mira lo que me pasó. Era la entrevista porque en teoría el comandante tenía que haber estado acá con nosotros ahí para hablar sobre estos temas. Claro. Y de Entonces, esa manera estuvimos escuchándolo a él también, que estuvo a cargo de varios procedimientos. Sí. Estuvo acá encabezando, realizando. Él fue operativo, un gran operativo. Sí. Recuerdo que en varias ocasiones, cuando también en mi época solía viajar mucho para acompañar estos procedimientos policiales importantes, él estuvo al frente. Y teniendo en cuenta precisamente estos buenos antecedentes suyos, su currículum y todo lo que tiene que ver con su capacitación, es que se lo tuvo en cuenta, y su preparación, por supuesto, para ser comandante de la policía. Y desde el 2022 asumió ese cargo. Pero ¿sabes qué no compartí con él? La parte en que ¿No dijo, compartiste? Sí. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, cuando vos le dijiste, están aplazados en el tema de presupuesto. Sí, ahí creo que recursos. no diría aplazados, pero sí no están. estamos muy aplazados, dice él, pero la realidad es otra. Sí, porque las comisarías. en el transcurso de la entrevista también te fue mencionando, nos hubiera gustado tener como 1000 patrulleras que Yo en nos realidad den. creo, Raúl, que no quiso nomás utilizar ese término. Sí. Pero sí fue sincero ¿Cómo está todavía? Con que existen esas debilidades, esas falencias. No te afirmó, pero en el transcurso de la entrevista te dio a entender que sí. Sí, no, y por eso te digo, con ese término nomás no quedó muy conforme. Sí. Pero sí fue sincero con que hay muchas comisarías de acá, de zona central, de Asunción y también del interior del país, que están en precarias condiciones, que no tienen los recursos, la parte logística, las patrulleras. Y por otra parte también es importante destacar que mencionó que ellos pidieron aumentar el presupuesto para la policía. Al menos un billón más aproximadamente es lo que mencionó. Como dirían los jóvenes. ¿Y ando joven y ella? Y 30 años, como mitad de tira, Raúl. Hoy Sí. la patrullera de la comisaría séptima de Ñemby. En una persecución le chocó el vehículo que estaban persiguiendo y la patrullera que mejor anda se quedó fuera. Vos sabés que el 80% del presupuesto de la policía se utiliza para el pago de salarios. Mucho. Y lo que queda es destinado para los recursos. O sea, es poco lo que queda, y es por eso que se resiente en las comisarías, al momento de las intervenciones, en el tema del uso de las patrulleras, porque no hay combustible. Se necesita aumentar el presupuesto precisamente en ese sentido, para destinarlo exclusivamente a la compra de más recursos. Porque tampoco estamos sobrepoblados de policías. No, y también eso mencionó, que hay que aumentar la dotación. Sí. Porque son pocos para tanta cantidad de habitantes. ¿Sabes bien la estudiada? ¿Eh? Ojeta. La estudiada policía. Y pasa que muchos se apuntan, pero no todos pues pasan. Y después se quedan otros por el camino o ya siendo oficial, como el caso, Y vos se sabés van que, quedando. hablando de eso, no recuerdo, oficial primero, Sí. que fue detenido por participar del crimen, supuestamente el crimen de este suizo, él daba charlas de buena conducta a los aspirantes.
para que ustedes tengan una idea de la doble moral que se maneja normalmente ahora. Impresionante. O sea, estos uniformados que, así como decía el comisario Fleitas, deciden estar bien con Dios y con el diablo, pero manchan la institución. Sí, totalmente. Porque finalmente genera una, a ver, ¿cómo te voy a decir? Falta de credibilidad de la ciudadanía para con su policía. Eso acrecienta un poco más. Claro, Y es lo que se vive. Y es decir también que no solamente acá en Paraguay, sino que en otros países también la gente no confía en la policía, ¿verdad? Que eso es normal y tienen que luchar contra eso. Ahí, por ejemplo, muchas veces dicen, yo no confío en la policía, le mandan a la no sé dónde a la policía muchas veces, pero lo primero, cuando una persona se ve en situaciones De apuros. ¿qué es lo que menciona? Policía. No, y claro. ¿Dónde llama? 911. Vaya pota, ¿verdad? Hay que hacerlo, pero sí hay que saber nomás discriminar los casos, ¿verdad? Saber que sí hay gente que hace bien su laburo, que hace honor al uniforme que viste, pero hay otra gente que se vale de eso para poder tener acceso a influencia, a otras posibilidades, inclinarse sin que sean sospechados de cometer ilícitos. Porque ya vimos también, así como los malos policías, los buenos que incluso comisiones vecinales han pedido que se queden en las comisarías. Muchas veces ya vimos esas manifestaciones que Orero y Potaco. Buen dato, porque me dijo el comisario Fleitas, el comandante, que hace poco participó de una actividad, un acto en realidad, donde se le condecoró a los comisarios de al menos 80 comisarías, gracias Ana por el dato, que fueron, en este caso, reconocidos por los vecinos, las comisiones vecinales por trabajar de manera conjunta. Y eso es bueno, es positivo, pero que muchas veces no se ve. Pero es importante hablar de todo un poco. Las falencias, las debilidades y por supuesto también las fortalezas, porque finalmente va a ser una relación que siempre va a existir entre la gente y la policía y hay que apuntar hacia dónde mejorar. Y esperemos que el próximo comandante tenga así los pantalones bien puestos para poder tomar las decisiones, porque no es fácil. Y claro, para que no sucedan este tipo de hechos, que primeramente lutó a una familia, es extranjera, pero de igual manera conmocionó a todo lo que es la compañía de Escobar. Y además después, si la señora no actuaba, ¿quién podría asegurar de que ellos no hubieran disparado en contra de estas personas que estaban en Bullapel? Y yo le pregunté al comandante qué es lo que juega en ese momento de decidir dejar toda una carrera atrás, como estos oficiales que eran de alto grado a la hora de decidir ser delincuentes, ¿verdad? 15 años de carrera. Exacto, e incluso ya estaban haciendo el curso para ascender. Este iba a ser su comisario, este que fue detenido. Los dos, sí, porque eran camaradas, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí justamente le preguntaba, dice que tiene mucho que ver la tentación, ¿verdad? Uno, él reconoce que tiene mucho problema con el tema de los sueldos, ¿verdad? Porque ellos cobran poco, los policías. Pero eso no es un justificativo. 8,5 por ahí, 8,5. Dependiendo del grado, no todos. ¿El oficial? Los dos. Los oficiales primero cobran eso. 8,5. Bueno, y aparece... Lo que pasa muchas veces es que no medí lo mitad. La policía me dejó... De policía, bueno, a metan de un celular. De policía, a metan de tele. De policía, a metan de... Una vez, ella rama, ya te ofrecen más, ya agarra acá y así. Hablan de sueldo 8,5, pero es de vender 9,5. Y ahí está el... No, y la tentación, vuelvo a usar esa palabra. No solamente policías. No, por supuesto, están los militares, en fin, mucha gente y de distintos ámbitos, ¿verdad? Pero es la tentación, porque finalmente, como vos decís, empieza, bueno, te doy esta gratificación, entre comillas, ¿verdad? Y esta ayudita empieza de a poco, después ya viene, pero ya viene de gente del crimen organizado, en fin, cosas así. Cuando te diste cuenta, ya estás más que metido. O cuando de repente no te das más, ya buscas de dónde sacar. De acá no me dieron de dónde voy a sacar porque yo ya debí para poder pagar eso de este. Y en el caso del oficial Carmelo, este uniformado que fue abatido en Bullapeu por la despensera que se defendió, por cierto. Él estuvo acá en varios programas de 9N, hablando pero con todo el tupé acerca de las actuaciones policiales. Impresionante es la doble moral que se maneja en ese sentido, ¿verdad? En el próximo bloque le vamos a hablar detalles por detalles del crimen del suizo. Quiénes participaron, qué función y cómo fue que llegaron a este oficial a detenerlo en la academia de policía. Importante. Tenemos todos los detalles. Ya venimos. Potencia tu estilo con calidad profesional. Las nuevas colecciones 13M son para vos, con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Probá las nuevas colecciones 13M.
a mano siempre preguntamos lo que hay que preguntar, aunque no siempre recibamos las respuestas que vos esperás. Nosotros seguiremos preguntando hasta tener la verdad y nada más que la verdad. Todos los jueves a las 9 de la noche, un clásico por C9N. Bueno, bicho, invito a la audiencia a no perderse nuestro programa de los jueves de noche con los mejores invitados, calificados y hablar de temas realmente importantes. Sí. Con mucho toque de humor, además. Bueno, ese te encarga vos. Todos los jueves a las 22 horas, en vivo por Ser 9N. Nacho y Bicho, los saludablemente locos. Saludablemente locos. Jueves a las 22 horas, aquí en C9N. Bueno, seguimos nosotros aquí en QAP y presten mucha atención porque vamos a abordar el caso del ciudadano suizo que fue asesinado y también lo ocurrido en Buyapeú. Mucha atención y vamos a detallar la participación de cada uno. Tenemos la primera placa para tratar de saber qué fue lo que pasó exactamente y quiénes formaban parte de esta banda. ¿Tenés el esquema? Sí, tenemos a cada uno y ahí vamos a explicar. Ok. Vamos a ver primeramente a Richard Venegas. Richard Venegas, ¿qué función cumplía? Vete. Él solamente estaba en la casa de uno de los detenidos. Pero ¿por qué se le detuvo a él? Porque tenía orden de captura por un hecho de robo agravado. Y en el caso del suizo, a él no se lo involucra, ni en Buyapeú. Pero no se descarta que haya participado en otros. Claro, no, casualmente no va a estar ahí, ¿verdad? Y justo tenía esta orden de detención Joabe. Exactamente. Vamos al siguiente, Richard Venegas, para ir Isidro González Godoy, 54 años. ¿Quién es esta persona y qué papel cumple? A ver. Esta persona se lo considera como un capo del microtráfico en Coronel Oviedo. En su casa, oye, pues fue a la reunión Guazú para poder ir a cometer el crimen en la zona de Escobar y además de Buyapeú. Se reunieron varias veces en su casa. O sea que en la casa de él se planeó el crimen del suizo. No solamente se planeó, sino que después del crimen fueron nuevamente hasta su casa. Y finalmente... O sea, el puesto comando era en la casa de Isidro. Sí, no se llevaron nada de la casa, solamente algunas cosas, el arma del ciudadano suizo. ¿Por qué no se llevaron nada? ¿Por qué? Porque le mataron antes al ciudadano suizo. Y él tenía la llave de, en este caso, el contenedor donde había muchas cosas. Ahí te voy a detener. O sea que entonces, ya que estás diciendo eso, te estás refiriendo a ese punto, el trasfondo era el robo posiblemente. El robo, claro. El robo era, querían sacarle porque pensaban que tenía mucha plata. Sin embargo, él se manejaba más con tarjeta. Pero ¿será que sabían también acerca de las armas que él tenía Sí, guardado? sabían. Era el objetivo también. Sabían para unirse, perfectamente. para poder nutrir su logística. ¿Te acuerdas también que comentábamos que una ocasión anterior se fueron pero que no pudieron? Porque salieron los perros. Exacto. Eran las mismas personas. Y volvieron. Vamos al siguiente. A él ya lo conocemos. Y era lo que ya sospechamos lo también, Raúl, cuando hablamos del tema. Claro. Porque justo en esta ocasión mataron a los perros porque en aquella no les permitieron entrar. Exactamente. Carlos Javier Noguera. Este es prófugo de la penitenciaría de Tacumbú. ¿Por qué él es prófugo? Porque ocurrió en este caso un hecho... ¿Un amotinamiento? Aparentemente. Y después él se fue a Misiones. En Misiones se mudó para... O sea, le trasladaron a la cárcel de Misiones. De Tacumbú. Ajá. Después él se fue en Misiones y de allí él se mudó. Era del clan Rotela. Se mudó en Misiones al PCC. Después consiguió una orden judicial para salida transitoria. O sea que el preso Sambucú. Exactamente. Oseo Mondá. Pero, ¿cuál es su función de este sujeto? Dentro del esquema. Dentro del esquema. Participar en la reunión varias veces en Coronel Oviedo. En la casa de Isidro. En la casa de Isidro. Okay. Pero, ¿qué pasó a la hora de la verdad? Ojo, vamos, yo pude ver al ciudadano suizo. Le dejaron de lado. ¿Y por qué? A él le dejaron de lado. No se sabe todavía el motivo, pero no participó. A él lo detuvieron con el ex militar aquí en Sajonia.
En un caso que se hizo un allanamiento y se le detuvo a un ex militar que habían asaltado a un juez electoral en Concepción. Pero después del crimen del suizo ya se lo detuvo. Ya Claro, sé que no por referente sí. al crimen, pero sí por otra causa. Sí, exactamente. Para entender nada más el vínculo que él tenía. ¿Y qué hizo Carlos Javier que ayudó a la policía? ¿Qué hizo? Le contó a la policía porque estaba enojado Oye, de Villaja, haberlo dejado afuera del hecho. Oye, Villaja, Oye, Pichaja, hombre, ubaite. Y la policía ve incluso, dejó ver caso de cuero que os apuesta más y que la camioneta y Puruaco. todos los detalles. Sí, todos los detalles habido y por haber le dieron a, o sea que Carlos Javier le dio a la policía y Entonces, rápidamente. el primerito cae. El primero cae. Por el caso del juez. Y gracias a que cayó él, se aceleró el proceso. Estaban ya detrás. Se aceleró el proceso y también identificó a toda la banda. Y por eso rápidamente se los pudo detener. Vamos al siguiente. Ok. A la siguiente persona para entender acerca del esquema. Ricardo Javier Esquivel. En Itagua se le detuvo. ¿Qué función cumple esta persona? A ver. Él sería el propietario del vehículo que utilizaron, de la camioneta. Para esta llegar persona. hasta la casa del suizo. Para llegar hasta la casa del suizo y también junto a Carmelo Benítez son los hombres de batalla, los que bajan a apretar. Los operativos de Exactamente, los que bajan y disparan. Con Carmelo Benítez habrían cometido el hecho de asesinato en la casa del suizo. Ellos dos fueron los que bajaron. Según la investigación, hablamos con el fiscal Marcelo Zúñiga, hablamos también con el jefe de homicidios y sostenían esta situación, que Ricardo Javier Esquivel era el hombre de lucha, el que bajaba con Carmelo, ellos dos. Ok. Vamos al siguiente. Y acá vamos a llegar, en este caso, a otro. Roberto Isaac Martínez, oficial inspector, a punto de ser policía. subcomisario. Sí. Subcoro Sí. a la Academia de Policía, ya rabe, o hay documento, cuando hay documento, un ratito te necesitan ahí. Homicidios. Mano acá, le esposaron y se fue. Él se fue de gala, como para estar con Mario Abdo Benítez, con el comandante. Con todas las autoridades. Con toda la cúpula policial. Ahí está, las altas autoridades de las filas policiales. Ojo trajeado. Estaba a punto de ir a formar parte de ese acto. Y ahí le detuvieron en la entrada de ICEPOL. Ahora, la pregunta que surge, Raúl, con respecto justamente a este procedimiento que resultó ser un poco alevoso, dicen, ¿verdad? ¿Por qué justo ahí en el acto? ¿Por qué no se lo detuvo antes? ¿Fue una coincidencia? ¿Tenía que ser en ese momento o qué pasó? Tenía que ser en ese momento porque Javier Yomón Beupá mamá. Javier ya contó todo quiénes eran. A pesar de que a Roberto Isaac Martínez ya lo identificaron. ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué? Porque Carmelo, el día que fue abatido en Buyapeú... Pasamos al otro caso. Sí. ¿Se acuerdan del caso de la despensera en Buyapeú que se asesinó? defendió y le disparó a este asaltante que después resultó ser un policía, el oficial Carmelo? Exactamente. ¿verdad? ¿Y qué tenía Carmelo? Tenía en su poder un número de teléfono. O sea, pero así como está en tus manos tenía... Así mismo tenía la policía. No acerquen nomás porque... Porque acá está el número de Judith para hacer una prueba. Rápido son. Pero Peisa recola número de teléfono. Sí. ¿Y qué hizo la policía? Bueno, a marcar a ver la número. Y antes de que marque, atención al dato, voy a acotar a ese que está diciendo, porque según los investigadores, Carmelo, cuando iba a perpetrar sus ilícitos, sus atracos, que siempre eran grandes, por cierto, y violentos, dejaba su teléfono celular en su casa, porque él sabía bien que la investigación siempre se basa en la ubicación de las celdas. O de repente, si encuentran, pueden encontrar muchas evidencias. Exacto, entonces dejaba su teléfono, pero él se preparaba. Claro. Tenía un número telefónico anotado. ¿De quién era? 098. A meter de palan el número. No, ni la tiempo que cambiaban tan güey. Bueno, acá yo voy a marcar. Bueno. JPP directo. Pero identificador. Identificador de llamada. Hay un identificador, Pepe. Sí. Y ahí aparece el nombre de Roberto Isaac Martínez. O sea que nuestro policía abatido en Buyapeú, ahí me entró tu llamada, tenía en su mano anotado el número de teléfono de este policía. De este. ¿Y por qué Relación tenía? directa. Sí. ¿Por qué tenía? ¿Por qué? Porque cuál o maneja pago, al cerebro.
Él es el que orquestaba todo. Bueno, ahí tiene sentido. Vamos a tratar un poco de hacer Sí. la conexión. No lleva su teléfono Carmelo para el asalto, anota un número de teléfono porque va a conseguir por el camino ya sea un teléfono robado para llamarle a este que posiblemente haya participado también. Tal vez Claro. para el rescate le quiso llamar. Para el rescate. Él tenía que venir para rescatar a dos. Porque Carmelo actuó con un civil, que ya tienen identificado, el que tiene una herida en la mano. O sea ¿Recuerdas que la defensora dijo, sí. allá pibe te ibe? Sí, Jaudi para. Jaudi para. Ujú. O sea que las sospechas, según la investigación, es que posiblemente Carmelo y Roberto hayan participado del atraco en Buyape. Bueno, Sí. no de manera directa pero le iba a ir a rescatar posiblemente después del atraco. Exactamente. Y participó también en el hecho de Del estaba dentro de la camioneta, en el caso suizo. Esta persona. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo voy allí? Carmelo y el otro Esquivel, creo que Sí, es su apellido. sí, Esquivel. Fueron los que cometieron el hecho. Mira un poco. Y de esa manera, y mucho ojo, porque esto no termina todavía. No. Está en una banda muy, pero muy grande. ¿Tenés más integrantes? No tenemos acá porque en este caso no quisieron todavía develar, pero sí ya se maneja que hay más. No puedo decir si son policías, civiles, pero sí hay más. Gracias a los teléfonos, las conexiones, las celdas. ¿Y sabes qué fue lo que dijo este hombre al llegar en investigaciones? Oye, épico. No dijo, pero pude acceder a informaciones. No, pero, oye, o sea, le habló a los investigadores. ¿Qué dijo? Se complica para usted dar ese teléfono, ya está ahí, bebé. Ahí dije. Ambos hechos, está ahí. Está ya pues. O sea que no, son dos casos nada más. Hay muchos casos en los que estuvieron involucrados él y también Carmelo. Claro, porque finalmente en cuestión de días nada más se terminan conectando dos hechos. Sí. Por las participaciones de las personas que son dos uniformados. Pues estamos hablando de lo en Buyape, donde terminó siendo abatido Carmelo, y en este caso, el del crimen del suizo, donde finalmente habría participado también Carmelo. Exactamente. Y ahora se está investigando a mucha gente en Isepol. Ajá. ¿Por qué? Porque Carmelo y cuando iban a faltar, le llamaba, ¿qué tú me firmas mi seré? Y se está investigando quién es el camarada que firmaba por ellos, porque os faltáis, pero aparecía en la firma que ellos estaban presentes. Incluso ese día de cuando fue abatido Carmelo, está su firma ahí. Pero nunca no guajé. En Isepol, por eso se está haciendo una investigación aparte para saber quién era la persona que falsificaba esa firma de Carmelo y también de Roberto. Mira, un poco interesante el esquema, que por cierto, estamos mostrando algunos porque ya fueron detenidos, sacados de circulación y sus participaciones, pero esto no quita que haya más participaciones que a lo largo de la investigación se van a ir develando. Y para cerrar nada más este hecho, 6 allanamientos se produjeron para poder desarticular a todas entre estas Oviedo, personas. Central y Paraguarí. Sí, en Oviedo se realizaron 2 allanamientos. El principal objetivo era Isidro, le detuvieron. En Itagua se realizó 2 allanamientos. De allí incautaron varias evidencias que aparentemente serían del ciudadano suizo, como por ejemplo cajas de revólveres, encontraron documentos varios, encontraron dinero en efectivo también, que trajeron de la zona de Itagua. 2 allanamientos. Y en Luque 2, en Isepol y en otra vivienda de donde incautaron también documentos. Y esa arma que se había encontrado que dicen que robaron de un establecimiento ganadero, pero que finalmente era también del lote de armas del suizo, ¿verdad? La escopeta. La escopeta. Porque él siempre estaba con una escopeta 9 milímetros y una 38. Siempre tenía por él el ciudadano suizo Reto Runner. Bueno, ahí está entonces, de a poco se van hilando los cabos de las investigaciones de ambos casos, pero lastimosamente con respecto a estos 2 sucesos violentos que se dieron en Paraguarí, ¿verdad? Estamos hablando de la participación de policías. Bueno, de esta manera vamos cerrando QAP de hoy, señor Raúl. Sí, el próximo martes tenemos mucho más para comentarles acerca de varios casos policiales que se van resolviendo y también los que faltan. Hay muchas investigaciones que estamos llevando adelante y que pronto van a saber. Sí, por la preferencia, muchas gracias. No sé si Ana ya nos habilita para irnos. ¿Ya nos podemos ir? Bueno, se quedan con mano a mano. Chao, chao. Chao, chao.